Pues la sensación de las películas que he visto es lo que te decía antes, la sensación de una posibilidad de libertad creadora a través de la voz, que a través de los documentales, y el no uso de esa libertad, pero con todas las herramientas expuestas en el film mismo, pero como conocimiento, como si el director no quisiera utilizarlas, o la directora. Bueno, esto sería una opción, es decir, que alguien tuviera sobre la mesa estas posibilidades y no las hiciera y entonces jugase con no hacerlo. Sí. Más bien lo que ocurre normalmente es que no se detecta esta posibilidad, quizá porque la voz en off se entiende como una especie de añadido y como un recurso para explicar lo que parece que no se puede explicar a través de lo otro. No. Pero, como te decía yo antes, creo que una de las características del documental contemporáneo, desde el principio, desde el giro subjetivo, es precisamente la condición ensayística. O hay film ensayos, son concretos, ¿no? Pero en general, cuando lo miras, ves que en todos los casos hay una voluntad de utilizar las herramientas, los elementos o la propia realidad para explicar algo, para examinar una idea, para examinar a lo mejor la idea que está en la propia realidad o la idea que tiene el documentalista o la documentalista, etc. O sea que esto está ahí. Entonces, claro, esto nos da, digamos, una característica de cómo se utilizan estos recursos. No son tanto para dar testimonio de algo o incluso para explicarlo en un sentido muy general, sí, o descriptivo, como sería el documental tradicional, que explican una situación, y en la voz en off, digamos, con unas características determinadas que yo creo que se eligen más que nada por una cuestión, digamos, de estética, de la fonética, más que por una cuestión retórica. Se explica, es decir, lo que sé, los campos de Castilla o la inauguración de no sé qué, iba a decir o el correo nocturno, pero el Night Mail, si la ves, de Basil Wright, verás que hay unas diferencias en las utilizaciones de la voz que son muy interesantes. Pero en cambio en el ensayo, en el documental contemporáneo, lo que tienes es estas posibilidades de jugar con todo esto. El jugar con la voz solamente lo han hecho unos pocos, creo yo, cineastas, ¿no? Pocos. Y ahí hay todo un terreno que sería muy interesante de investigar. Algo te iba a decir al principio, se me ha ido con esta cuestión del ensayo. Es decir, lo que tú decías de que están los recursos allí, quizá te refieres al hecho de que las imágenes están planteando un terreno de juego en el que la voz muchas veces no entra, porque se superpone. Y que también la sensación de al ver documentales es la libertad que muchos cineastas juegan con la libertad de poder unir, desunir, hacer encadenados de una manera muy... y esa libertad no se escucha. Vale, sí, exacto. O sea, que esa condición ensayística es la que les da esta libertad, o al revés. Sí. Es decir, la libertad se convierte en ensayo, porque no es una libertad en el sentido típico de las vanguardias fílmicas, que tenemos una libertad para cortar, cegar y tal, pero no hay una voluntad expresa de que eso diga algo, que nos cause impresiones. Sí. ¿No? Incluso en el caso de Dziga Vertov, en El nombre de la cámara, explica una ciudad, ¿no? Vale, de acuerdo, pero en realidad esa ciudad la explica con choques, ¿no? Choques de contrastes, no sé qué y tal. No hay una voluntad de entrar en lo que tú estás planteando y esto te lleva a otra idea y profundizas en todo eso. En cambio, en el documental contemporáneo existe esto, aunque muchas veces los documentalistas no se lo plantean. Pero están jugando en un terreno que forzosamente, digamos, es como si hubiera una especie de rigor, de lo que una contrapartida a lo que Bill Nichols denomina el discurso de la honestidad o la honestidad del documental. No sé exactamente cómo lo llama. Sí. Que el otro día, precisamente, en Facebook me entró una entrada de Nichols, que lo tengo como amigo, y que decía, el título era
the real documentary stands up, o algo así, como quiero decir, que se presente, o sea, que se refuerce de una vez el verdadero documental. Supongo que es una especie de reacción a todos estos documentales contemporáneos que le parece que no son documentales. Ya. Porque, claro, ya no hay esa virtud, digamos, de reflejar algo que está ahí delante sin maquillajes, etc. Entonces él es muy partidario, sobre todo tiene un discurso ético de esa cuestión de la honestidad del documental con respecto a lo que hace, etc. Yo creo que esa parte que está muy bien para el documental tradicional se convierte, en el caso del documental moderno, en esa voluntad de explicación, ¿no? de profundización, de reflexión. Esa parte es la que lo distingue de la vanguardia. Es decir, las vanguardias jugaban con las impresiones estéticas y creían que con esto ya variaban la forma de ver la realidad de los espectadores, pero no había un compromiso. Podías jugar con lo que sea, claro. Había un punto estético, sí, unas cosas resultaban más que otras. Una película podía ser mejor que otra porque estaba mejor montada o porque tenía esta capacidad estética de llegar al espectador, pero no había esta otra voluntad. Esta otra voluntad aparece en el documental contemporáneo como una alternativa al discurso, digamos, de sobriedad, de honestidad, que no quiere decir que no sea honesto este otro, pero es diferente, ¿no? Es decir, ese rigor. Es una honestidad convertida en subjetiva, o sea, una honestidad subjetiva, que es la mayor honestidad que hay, ¿no? digamos. Es decir, no estamos, si se distingue es porque no estamos jugando. Esta es la cuestión. O sea, no me limito simplemente a editar, a romper y a tal porque juego con esto. No. Mientras que un vanguardista, por decirlo de así de una forma, jugaría de esta manera, ¿no? Como un pintor. Sí. A mí con el expresionismo abstracto norteamericano ahí se terminó la cuestión posible. Luego salieron los conceptuales, etcétera, pero ahí decir, bueno, yo tengo una tela aquí delante y he hecho la pintura y no sé qué, y mi cuerpo se proyecta ahí tal y cual, que es un poco lo que Mekas hizo. Sí. Yo soy muy crítico con Mekas precisamente porque daba la impresión de que quería imitar en cine lo que los expresionistas abstractos estaban haciendo alrededor suyo en pintura. Yeah. Es decir, tenía unas magníficas imágenes de Nueva York, que eran como diarios personales. Con eso yo me parece que si lo hubiera añadido un off hubiera sido perfecto. Y en cambio se dedicaba a trocearlos y a poner no sé qué, tal y cual, y dices, ¿para qué este juego? Que aquí no me estás diciendo nada más, lo que estás es provocando un efecto estético, nada más. Me parecía... sigue pareciendo, digamos, muy limitado, porque creo que a partir de ahí se tenía que hacer otra cosa. Y era este otro, ¿no? Llevar esta voluntad del documental, que transcurría paralelo a la vanguardia y era diferente de la vanguardia precisamente porque lo que quería era reflejar la realidad de una forma fidedigna y había un compromiso. Esta es la cuestión, quizá es el compromiso, ¿no? Ahora este compromiso está del lado estético, pero para decir algo. Por tanto, si un documentalista piensa que hace un ensayo simplemente porque coloca unas imágenes detrás de otras, no está haciendo un ensayo, está haciendo cine de vanguardia o cine experimental. Entonces, ese territorio que en la imagen parece claro, es verdad, en el off no. Es decir, en el uso. El uso de la voz en off, pero el uso del sonido en general. El sonido yo entiendo que se dan cierta libertad mayor, es curioso. La voz es... Y planteo una cosa aquí. ¿O querías decir algo más? Perdona. No. Planteo una cosa. Es como si sienten libertad para construir un pensamiento a través de la imagen. Con un discurso. Y como da un vértigo... Y encima utilizan a veces, en algunos casos, el sonido con también libertad. La voz tiene que ser la voz en off. Como una especie de aquí me quedo y aquí estoy. La verdad es quieta, desde un lugar solo, único, con una voz más o menos... Intentando siempre, por favor, que no sea una voz muy implicativa en lo que está... A veces es como muy alejada. Y esa es la verdad y eso es la suerte. Esto es la crítica que yo le hago a Marker. Sí. Eso que decías, que Marker
descubre el film ensayo precisamente porque lo liga con la literatura. Tiene esta prevención, que es curioso, ¿no? Para un hombre que ama el cine y que ha profundizado tanto en el cine, que de pronto piense que la literatura está por encima del cine, que entonces si el cine se acerca a la literatura va a adquirir mayoría de edad. Entonces piensa, hombre, aquí hay un ensayo. ¿Dónde está el ensayo? En el hecho de que hay una voz que explica cosas que a lo mejor no están muy ligadas, como en un ensayo. Entonces las imágenes surgen de esa voz, como una especie de ilustraciones, de contacto. No, yo creo que es todo lo contrario. El territorio lo están planteando las imágenes. Entonces, ¿cómo se coloca la voz encima de estas imágenes? No es, aunque lo parezca, no es el centro. Porque si no es el logocentrismo del que denunciaba Derrida también. Es que estamos un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, es la voz la que está marcando y la escritura es lo que en todo caso se deriva de esa voz. No, la escritura, la verdadera revolución en este sentido es que la escritura ha roto perfectamente con toda esa estabilidad y está elaborándose por otro lado. Necesita la voz, por supuesto. Entonces la voz debería entrar en este territorio, casi nunca entra. Y la sensación, aún más ahí se fortifica para mí la idea de ver el cine, o trabajar con el cine a través de la imagen cinematográfica, divorciando dos cosas. Y más divorciado aún. Por ejemplo, en la GT de Marker, que la voz está completamente implicada para mí en la imagen, y eso es lo que más me emocionó cuando la vi. Y los susurros, como juegan en esa imagen, el juego de los susurros que utiliza a través de la imagen. Y como en realidad se agrandece la imagen en sí, lo que está explicitando a través de la imagen se agranda con la voz. Entonces ese divorcio que parece... Sí, pero fíjate, ahí está el punto importante, ¿no? Es decir, la imagen se agranda. Sí. No es la voz se clarifica, sino que es la imagen la que adquiere una dimensión precisamente porque tiene una voz allá, un sonido, etc. Cuando yo decía que en el sonido tampoco, en fin, el sonido en general, es evidente que en la utilización de sonidos sí que hay toda una gran creatividad, pero muchas veces esta creatividad es muy naturalista también, ¿no? Y lo que estamos hablando es de otra cosa, es decir, encontrar para cada conjunto de imágenes, no para cada imagen, sino conjunto de imágenes, los sonidos y la voz que es necesario. Si te está planteando este otro territorio, ¿cómo entras tú desde el punto de vista del sonido en general, la voz y la música, todo esto, cómo entras en ese territorio? ¿Qué tipo de perfil sonoro se le puede dar a ese mundo que se han creado con determinadas imágenes? Ese es un punto a investigar. Muy importante. A propósito de Niza, por ejemplo, no... Jean Vigo. Sí. Es espectacular el sonido. Claro, no hay voz. Pero las imágenes se agrandan. El discurso que él quiere decir con esas imágenes y con la concatenación, digamos, o con el movimiento de esas imágenes, se agranda aún más con la música y con los breves sonidos que hay. O los ruidos, más bien. Pues eso es una creación conjunta, eso es ver el cine en lo escucha visible, o ver el documental, no una separación. Sí, que normalmente se contempla de forma separada. Yo no sé cómo trabajaba Marker, pero yo diría que él montaba imágenes y luego le ponía la voz en off. No, claro, supongo que había un esquema previo de por dónde quería ir, pero que las venía después. Y quizá la cuestión sería trabajarlo conjuntamente, es decir, ver por dónde tiene que ir el documental o el ensayo o lo que sea, y cada grupo ver el tipo de voz o de sonidos que se necesitan, y eso yo creo que no se ha hecho demasiado. No recuerdo ahora ninguna película en la que realmente se esté trabajando. O sea, por ejemplo, el caso de Tarnation, hay una voz en off ahí todo el rato, pero la utilización de la música, por ejemplo, es muy melodramática y está engarzada con el tipo de imágenes que se utilizan. Es un buen ejemplo. ¿Cómo construimos esas cuestiones sonoras?
cómo construimos esa voz y luego cómo se escucha eso, ¿no? Ya. Que ahí, evidentemente, hay una relación que el que busca ese tono de voz, eso no está buscando que alguien escuche desde este punto de vista, desde esta perspectiva, pero hay que ver cómo se recibe por parte del público, ¿no? del público. Ya. Básicamente la discusión que tuvo con Diego Armani, con Godard, etcétera, era que no se tenía que mostrar nada, porque cualquier cosa que mostrases era en detrimento de lo que había ocurrido, porque ninguna imagen podía dar constancia del horror. Ya. Ese horror era mejor imaginado. No recuerdo que se hablase tanto de la cuestión de la voz, pero tampoco había voz allá en la Shoah, simplemente los testimonios y nada más, ¿no? Bueno, también es esto un territorio, porque entonces esto se sitúa un poco más en el act of killing, también lo que decías tú, de mostrar esos documentales que consideran que no tiene por qué haber no tiene que haber ningún comentario, porque cualquier comentario es algo añadido a... que esto también es verdad. Es decir, en realidad, si el documental es lo que quiere ser, no debería haber nunca voz en off, porque la voz en off es algo que desplaza de aquella conexión directa con lo real que estaba delante de la cámara, porque es algo posterior, es algo que se superpone. Y la música. Y la música muchas veces está en el documental desde el principio, muchas veces, y nadie se plantea qué hace la música ya, ¿no? Más que la voz en off incluso. Pero es gracioso pensar, es volver a marcar, tachar a la voz, es volver a ponerla en negro y en punto de mira, como si la imagen en sí, de lo que uno muestra en un documental, pongamos, no estuviese ya con un discurso según cómo se construye. Y el poner la voz implica más discurso aún. A ver, las imágenes en realidad no lo pueden decir todo. Te sitúan en un... Cuando se habla de alfabetización visual, del lenguaje visual, todo eso que son metáforas de la lingüística, de la palabra, en realidad se está enmascarando lo que puede hacer la imagen, porque la imagen no es nunca un lenguaje, y tú no te puedes alfabetizar en la imagen como te alfabetizas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque es otro régimen distinto. La imagen funciona a nivel más emocional, por ejemplo. Pues eso no quiere decir que no sea racional, esta es la cuestión, la gran contradicción, ¿no? Parece que si estás diciendo si no es lingüístico ya no es racional, la imagen es emocional y por lo tanto es irracional. Tiene mucho de irracional, pero puede ser racional también, pero es racional de otra forma distinta. Es racional porque crea plataformas de pensamiento, campos de pensamiento, ¿no? Te abre un territorio. A partir de ese territorio tú lo construyes a través de la palabra y la voz. Y llegas a otro punto. Y esta es la clave del ensayo. Es decir, en realidad, claro, no estoy diciendo que eso es tan drástico, es decir, no se puede hacer un ensayo solo con imágenes. Sí se puede hacer. Pero es limitado en cierta manera, ¿no? Pensar que solamente con ese ensayo, o sea, con estas imágenes vas a poder dar todas las ideas. En todo caso, lo que vas a hacer es desplazar la discusión afuera de la película. Es decir, cuando la vean, pues tú pensarás, oye, esto es así y tal, y te harás tu propia película, como que si la comentas con otros, pues entonces habrás elaborado todo esto. Es un defecto el que esa discusión la puedas meter ya directamente en la película. Depende, a mí no me parece. A mí tampoco, no. Por lo tanto, pero que a veces el trato... Sí. El trato que se hace... Bueno, claro, es que esta es la cuestión. Es decir, cómo entras ahí, ¿no? Cómo buscas esa intervención, cómo la articulas. La articulas de manera que convierta la imagen en innecesaria o no. Comprometes con la imagen o está separado una de la otra. Bueno, es un territorio que hay que investigar. Sí, sí. Por ejemplo, a propósito de Niza, que no tiene voz en off, y cuando salgo me discuto, cuando salgo digo, acaba la proyección, uno puede discutirse o discutir con el otro sobre lo que ha visto.
pero creo que el no uso de la voz en off ahí no es en detrimento de la película, sino al revés. No. Justo en esa. Quizás es un buen ejemplo de una película que no necesita la voz en off. El discurso está ahí, claramente. El discurso sobre la muerte, sobre las clases vida, sociales. sobre las clases sociales, está todo ahí, Sí. ¿cierto? Sí. Y entonces en las que sí que se utiliza voz en off y a veces se utiliza de manera muy poco creativa, digamos, muy clásica. Hay veces, por ejemplo, ahora que acabo de ver una película de un vasco, Alcaraz, creo que se llama Sipo Fantasma, ganó un premio por ahí, conseguí que me la enviara, vi un trozo y pensé que me iba bien para lo que iba a hacer en Sao Paulo. Sí. Y es muy interesante porque es un ensayo un poco raro, porque combina un crucero moderno, todas las cosas del crucero, con la historia de Drácula. Drácula a dos niveles. El Drácula relacionado con Bram Stoker, el escritor que escribió el siglo XIX y la historia de Bram Stoker, que está resuelta con recortables, con personajes recortados que se mueven así tal y cual, y luego una de las versiones de Drácula que es el Nosferatu y sobre la historia de Nosferatu, es decir, el tratamiento, la reconstrucción de las imágenes por el español de la y empieza a jugar con esto. Luego también está muy bien porque empieza a superponer imágenes del mismo Nosferatu unas encima de las otras. Bueno, el paso de una de estas partes a las otras está hecha con textos. Es decir, se elimina la voz en off y se colocan textos bastante largos. Claro, yo me pregunto, ¿no sería mejor una voz allá? Ya. Porque a veces el texto lo lees muy rápido y está demasiado tiempo en la pantalla, o al revés. A mí me parece bien el texto cuando juega, por ejemplo, como cuando juega Godard con él, ¿no? Que lo mete ahí encima como un collage y crea y tal. Y ahí es donde estamos en lo que decíamos antes del tratamiento de la voz y el sonido con respecto a la imagen. Godard encuentra para el texto la misma textura, para la redundancia, que tiene en las imágenes. Es decir, sabe que está trabajando con este tipo de imágenes, de capas, etc. Entonces el texto lo amolda a eso. Sí. Ese sería el trabajo a hacer con la voz. Pero claro, tampoco para emitir sonidos guturales o trozos de palabras como si fuera realismo, no es esto. ¿No? Pero me refiero que habría esa adaptación. Entonces, en esos casos en los que se tiene que introducir un texto para explicar que Bram Stoker escribió la novela en tal año, que se casó con no sé quién, Oscar Wilde estuvo allá en medio y tal, y yo no sé si sería mejor haber introducido una voz en off que hubiera inmiscuido en las imágenes. Bueno, son discusiones a hacer en este sentido. Y curiosamente, porque ahora estaba pensando en este documental que comentabas, que no he visto, pero la sensación seguramente el director ha pensado que sería una voz en off muy alejada y muy explicativa y por eso no quiere. Me invento, ¿eh? No lo sé. A mí me molestaba un poco el texto, ¿no? El texto. Pero bueno, también separaba partes muy distintas, como ya te digo, las imágenes del crucero, que nunca acabo de entender. Bueno, había la metáfora del viaje. Camino. Drácula también viaja en Transilvania, no sé qué. Pero bueno, era muy distinto la textura de unas imágenes actuales de gente en un crucero divirtiéndose con el Nosferatu. Es como entre medio los muñequitos. Bueno, era curioso de todas formas, era una articulación curiosa. Además, desde crucero había una película brasileña que lo hizo hace tiempo, pero era básicamente sobre esto. Había crucero, muchos cruceros. Es un tema interesante. Y en relación a Marker y a la utilización de otras voces que no sean la de Marker. Sí, exacto, es que en Marker hay esta cuestión de que crea heterónimos, podríamos decir. O sea, desplaza prácticamente, yo creo que nunca su voz. Siempre ha buscado a alguien, muchas veces personajes femeninos. Entonces yo diría, ¿qué femenino hay en Marker para poner a ese femenino ahí? Sí. No sé si esto se puede saber. Marker era un personaje siempre muy recóndito, no explicaba grandes cosas.
pero bueno, algo había ahí, esa voluntad como de alejar. Yo creo que había esa voluntad de enmascarar al autor, de que el autor no, como que no estuviera. Entonces, si él hubiera puesto su voz, hubiera sido ya Michael haciendo eso, ¿no? Pues, construía algo que era alejado de él, ¿no? Eso, la voz no será otra voz que explica y rememora. Claro, y leyéndote a ti con esas reflexiones que tú escribes y viendo la película, o previo, después de la lectura de la película, de la lectura del texto, pensé en utilizar la voz en off, o que yo no había visto ninguna utilización de voz en off, de un propio autor o autora que se quisiera esconder a sí mismo. Y entonces se discutiese a través de la película el querer esconderse dentro del discurso palabra hablada. Bueno, sí. O sea, que utilizara... Este enmascaramiento, yo no sé, habría que buscar si hay alguna película en la que esto sucede. Entonces, en Fake, por ejemplo, que Wells es un ego maravilloso y celebro su ego, por lo bien que me lo paso con su ego. Absolutamente. Ya es que no se enmascara, o sea, no se esconde, sino que lo explota. No, claro. Eso sí me parece... Pero ¿has visto el tráiler de Fake? No. Hay dos trailers, ¿eh? Hay uno que es cortito, ¿Sí? y otro que es largo, que dura como 10-12 minutos. Es una pequeña obra maestra. Sí. Búscalo por YouTube. Ya te digo, mira que sea largo, ¿eh? Vale, de 12 minutos. Porque hizo un tráiler que es un ensayo en sí mismo. Ya. Vuelve a rehacer la película completamente, no los trailers. Quiere decir que el esconderse y el exhibirse es lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo. Claro, porque sí. Porque son dos extremos opuestos, Sí, pero que se casan. Que en el hecho de quererte esconder cuando en realidad estás ahí a través de la película, sí, es muy obvio, ¿no? Entonces Wells es, Wells es el ego total. total. Godard también, en realidad, en su film también, pero como más intelectual, más escondido, más de loco, más de divertido, más de intelectual. El otro no, el otro soy yo y mi cuerpo y aquí estoy. El otro se pone de espaldas porque voy a hacer ver. Que no es eso. No, pero sí que desde el principio, ¿no? Desde el principio, este ego que molesta a mucha gente, ¿no? Sí, porque en realidad supongo que esos que les molestan lo tienen y no saben cómo explotarlo a lo mejor. Es posible. A mí no me molesta el suyo. No, me entusiasma. A mí también. Sí. Más que nada, bueno, hay mucha gente, y sobre todo también en el documental, y sobre todo aquí, que van por el minimalismo, ¿no? Ya. Entonces, claro, un discurso minimalista y tal, pues un autor que entra con todo su ego allá, pues molesta, pero a mí me parece que no. A mí no me molesta nada. Y en cambio, claro, Godard está ahí, pero claro, Godard matiza. Sí. Matiza, y a veces pues está ahí, pero imposta, la voz, por ejemplo, para convertirse, parece como en otro que no sea Godard, ¿no? Sí. Que sea el mismo. Sería algo por eso hablaba... en paralelo a lo de Marker. Marker sí. Busca ya otra voz, en cambio Godard pone otra voz, de pronto. Pero es el mismo, pero pone otra voz, pero los, digamos, forman parte del mismo territorio. Alguien que se esconda voluntariamente. Es interesante ver si hay algún documental. Que se esconda, que la voz se esconda. Lo digo porque... Claro, hay los documentales más tradicionales en los que el autor es autor porque ha construido el documental, pero que en realidad no está ahí, ¿no? Que todos los dispositivos están para que no esté. Yeah. Yo lo pensaba esto en relación a lo que estaba yo creando en mi mente, el documental que yo estaba pensando en la muerte, como una voz que se esconde de sí misma, o sea, de mí, estoy hablando se esconde de su propio miedo, a través de... Es como jugar ese escondite. Ya. Eso hace falta saber si es realmente algo compulsivo o es algo que ha querido hacer. Es decir, construirse ese escondite, ¿no? Estoy hablando... Sí, que estás hablando del documental que yo había pensado. ¿el que pensabas tú? Sí. Entonces, a través de estas preguntas, de estos documentales de el ego de uno, pensaba, ¿se ha escondido alguien en una voz? Pensando, no he visto ningún documental ni película que se esconda. Por ejemplo, nada que ver, bueno, sí que tiene que ver el concepto de esconderse. Altman habla
como en texto, como la voz, o sea, si su majestad, él dice, de su majestad la imagen, y estamos todos con la imagen, la voz tiene su propia causa y juega su propia causa a través del escondite, porque no veremos detrás de la voz, pero sí podemos ver que la voz está detrás. Detrás de la imagen. No, detrás de que, por ejemplo, la imagen no muestra la voz, pero tú oyes una voz de lejos. La voz está detrás de lo que estamos viendo, pero juega su causa desde detrás. Ya, sí. Bueno, ¿sabes? Entonces, la voz en off no se juega como en este sentido, como escondiéndose a través de lo que está viendo, por ejemplo. No sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, a veces hay que plantearse dónde está esa voz en off, ¿no? ¿Es simplemente una voz que está en el estudio viendo la película o es que aparece en otro ámbito? Cuando Marker habla de las cartas, por ejemplo, Sí. o en Level 5, da la impresión de que a esa voz la quiere colocar en algún lugar. Sí. En lugar de alguien que escribe, o en lugar de alguien que está viendo el ordenador, etc. A veces aparece un lugar de la voz, que es bastante difícil, pero ocurre. Yo creo que, a ver, estamos explorando todo un territorio que no sé hasta qué punto se ha sistematizado tanto, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos... No, pero sería interesante hacerlo, ¿eh? Ya se me estaba ocurriendo la voz de otro que también está presente, pero que se critica mucho a sí mismo, que es McEwen. Sí. Sherman Marsh, pero todas las demás, que siempre está haciendo. Él está ahí con la cámara, y incluso la propia gente que aparece le critica que esté siempre con la cámara por delante, ¿no? Y luego está su voz, que explica, establece una distancia, es otro punto, porque él está. Sí, pues sí. Ahí él está con la cámara, porque otra cosa es que estuviera Delante. delante. Ya. No, él entra con la cámara. Ya. Porque hay de otra cámara, ¿no? En fin, todo un dispositivo que también es interesante. Porque la sensación es que la voz, cuando se incorpora en estas imágenes, nunca está alejada de lo que estamos viendo. No, Está muy pegada. Está muy pegada, no, porque además Wells sabe trabajar esto. Sí. De verdad, Wells trabaja cada parte de una manera muy determinada, en el montaje y en el montaje sonoro también. Sí. No se coloca ahí encima y va diciendo cosas, sino que Está ese sería un punto. Sí. O sea, yo creo que Fake, la trascendencia de Fake es precisamente esa. Hace un film ensayo, pero por excelencia, porque trabaja el montaje de una manera muy determinada y luego porque trabaja también el sonido de esa misma manera. Entonces establece, digamos, unas reglas que ni siquiera en Marker estaban, ¿no? No, claro. Estaban por ejemplo, en La rabia de Pasolini, verás, en La rabia de Pasolini hay un off ahí detrás, que es un off muy potente, la parte de Pasolini, pero claro, digamos, va acompañando las imágenes desde otra distancia. Claro. Sí, que digamos que lo interesante es ver como qué distancias se plantean entre la imagen y Esta es otra. Estamos aquí vertiendo sobre la mesa todo un montón de cosas que son las cuestiones retóricas que no se tocan. Lo mismo dices, la distancia es otra cuestión. Sí. Hemos dicho, el lugar donde está la voz, ¿no? Es un lugar abstracto, no es ninguno, Sí. o es un lugar que no lo vemos, pero es paralelo a la imagen. No sé, todas estas cuestiones Sí. se le podrían dar, son conceptos que les podría dar nombre. Y entonces a partir de aquí examinar una determinada retórica que puede ser expresa o implícita, en el sentido de que quizá no se la ha planteado el documentalista, pero la emplea de alguna manera. Sí. Quiero decir que ahí podríamos poner orden de alguna forma a todo esto, si tuviéramos estos conceptos. Y luego, Lo tendré. Luego tuviéramos esos otros documentales en los que veíamos cómo esto Cómo se de alguna va manera se va construyendo. articulando y qué gradaciones hay. Porque nunca será del todo pura. No, claro. Excepto en los casos concretos en los que ya se quiere utilizar de esta manera. Bueno, es una manera, y además yo creo que va a servir para la clase, es una manera de poner orden a todo eso. Ya. Sí, lo voy a... Porque precisamente lo que ocurre con el documental contemporáneo es que, bueno, hay toda una serie de categorías
que yo me las he inventado muchas de ellas, pero para poner orden precisamente, pero no para luego aplicarlas a rajatabla. No, claro. Pero dentro de todas esas categorías hay muchísimas formas de hacer. O sea, que esa libertad de la que tú hablas. Sí. Esta gran libertad en la que de pronto, claro, cualquier documental podría estar en un lado o en otro porque hay cosas de todos ellos. Claro. Bueno, poner un cierto orden aquí para tener claras las cosas es interesante, Pues sí. sin necesidad de, digamos, de tener que establecer luego una clasificación estricta donde queremos. No, claro, porque eso ya, es muy... ya ha pasado, ¿no? Sí, porque eso es constreñir. Que es lo que se ha hecho hasta ahora. Los historias Con del documental todo, han sí. querido hacer estas categorías y entonces han ido metiendo los ejemplos allá, cuando también muchos ejemplos se desplazaban de un lado a otro. No tenemos que hacerlo, pero, hombre, pero es interesante porque nos aparecen territorios nuevos, nos aparecen Sí. formas de pensar nuevas. Eso está bien. Lo transcribo, Josep María, Muy bien. para trabajarlo mejor, ¿no? Sí.